Nuestra historia comienza en el corazón de un acantilado, en una cueva rocosa donde se alzan estructuras antiguas. La luz apenas se filtra desde lo alto, pero a medida que descendemos, la oscuridad se hace más profunda. Al final, entre sombras, se distinguen estructuras rocosas de tonos rojizos, teñidas por la falta de luz. En lo más profundo de la cueva, nuestro protagonista, Li Wan, está concentrado preparando una mezcla medicinal. A su lado, una mujer perturbada toca la medicina y la prueba repetidamente sin importarle las advertencias de él. Molesto, le pide que deje de interrumpirlo, pero ella sigue murmurando y comiendo la medicina con una sonrisa siniestra, insistiendo en que sabe a caramelo. Li Wan, irritado, la aparta y le advierte con firmeza: esto es un ungüento medicinal, no un caramelo. La mujer cae al suelo, pero sigue sonriendo con esa expresión inquietante. Él suspira y piensa, no vale la pena explicarle, no lo entenderá por razones obvias. Ella, con una mirada perturbadora, ríe entre dientes. ¿Esto es divertido?, susurra con deleite. Li Wan observa a su alrededor y reflexiona. Este lugar es extraño, maldito. En las profundidades de la cueva hay todo tipo de personas, como si se tratara de fenómenos de feria. La escena recuerda a las cloacas de Futurama, donde los mutantes habitan bajo tierra, lejos de la sociedad. Molesto, suspira. ¿Por qué demonios tengo que estar aquí? ¿Aquí, con esta gente? Su pensamiento se interrumpe de golpe. Un grito desgarrador atraviesa la cueva arrancándolo de su ensimismamiento. Se gira y ve una escena perturbadora. Una chica yace en el suelo, sometida por un hombre que murmura algo en un tono malicioso. A su alrededor, los demás observan con sonrisas ambiguas, como si todo formara parte de un espectáculo macabro. Nadie interviene. La atmósfera se vuelve densa y real, como si aquello fuera lo normal en ese mundo. La realidad pareció distorsionarse ante los ojos de Li Wan como si estuviera atrapado en una pesadilla febril. Un instante después, un objeto contundente se estrelló contra el rostro del agresor, haciéndolo tambalear. Li, con su habitual expresión impasible, había puesto fin al enfrentamiento de un solo golpe. El agresor, con furia desbordante y la sangre goteando de su rostro, escupió sus palabras entre jadeos. «Estás acabado, maldito. ¿Sabes quién soy para el maestro? Él sabe lo que estás haciendo, y te matará». Li Wan no reaccionó con miedo ni con sorpresa. Su mirada se oscureció, una sombra de desprecio dibujándose en su rostro. «¿Y quién demonios es él para mí?», su voz sonó gélida, carente de emoción. ¿Acaso sería más que basura? El hombre quedó petrificado. Aquellas palabras no eran simple arrogancia. Eran una sentencia, una negación absoluta de la autoridad del maestro. «¿Cómo te atreves a hablar así de él?», susurró, casi sin aliento. El aire se volvió espeso, cargado de una tensión sofocante. Nadie se atrevió a moverse ni a emitir sonido. Entonces el silencio fue rasgado por una voz que se alzó con calma, pero con un filo oculto. ¿Ya terminaron con el escándalo?». Todos giraron la cabeza. Una figura se abrió paso entre los presentes. Su andar era tranquilo, pero su presencia imponía respeto. «El maestro los está llamando», anunció, mirando fijamente a Li Wan y a la chica. En el fondo, la mujer perturbada dejó escapar una sonrisa torcida, sus ojos brillando con una inquietante emoción. A su lado, el biribón soltó una carcajada estruendosa, como si todo aquello no fuera más que un divertido preludio de algo mucho peor. «¿Estás acabado, maldito?», gritó el agresor con rabia. Li Wan no le prestó atención. Sin inmutarse, lanzó una mirada desafiante y continuó su camino hacia donde el jefe lo había llamado. De repente, sintió un agarre en su brazo. Al girarse, vio que era la chica a la que había salvado. A diferencia de los demás, ella parecía la única persona normal en ese lugar. Su expresión reflejaba preocupación genuina. «Por favor, no vayas», susurró con urgencia. Ella ya sabía lo que le esperaba si se presentaba ante el jefe. Li Wan apartó su mano sin decir una palabra y siguió avanzando. La chica se quedó allí, viéndolo alejarse, con el ceño fruncido. Él había sido el único que se preocupó por ella, el único que la había salvado. Y ahora, mientras caminaba, Li Wan no podía evitar preguntarse: «¿Qué acabo de hacer? ¿Por qué me metí en este problema?». Apretó los puños. «Esta no es mi personalidad. No puedo dejar que esto afecte mi carácter». Un golpecito en la espalda interrumpió sus pensamientos. Lo ignoró y siguió caminando. Otro golpe, esta vez más fuerte. Se giró con fastidio.
Era la misma chica. ¿Qué demonios estás haciendo?, le espetó. Ella, con su mirada inquietante, le extendió algo en la mano. «Come dulce», dijo con una sonrisa perturbadora. «Es un caramelo». Li Guan la observó en silencio. Esta chica está más loca que una cabra. Sin decir nada, tomó el caramelo. Ella lo miró con emoción y murmuró con voz dulce y espeluznante. «El maestro es tan agradable. Seguir al maestro significa que siempre habrá más caramelos tan deliciosos como ese». Su risa apenas contenida hacía que sus palabras sonaran aún más inquietantes. Rápidamente, ambos avanzaron caminando dentro de otra cueva. Mientras caminaban, Li observó una enorme caldera de arcilla de la que salían llamas, que se elevaban hasta el techo. A pesar de la impactante escena, decidió ignorarla y siguió adelante hasta que vio a un hombre sentado sobre un gigantesco mortero. Al notar su presencia, la mujer que lo acompañaba saludó al hombre, llamándolo maestro. Al escucharla, el hombre se detuvo y con calma les devolvió el saludo. Sin embargo, cuando se giró hacia ellos, su rostro deformado quedó visible, y con una sonrisa inquietante, les reprochó que lo habían hecho esperar demasiado. Sin previo aviso, saltó en el aire y aterrizó detrás de ellos con una agilidad sobrehumana, sin darles tiempo para reaccionar. Los ojos de Li se llenaron de temor al ver que el maestro apuntaba hacia la chica que lo acompañaba. Con facilidad, la lanzó dentro del mortero. Luego, comenzó a reír de forma escalofriante, y su risa resonó por toda la cueva. Se impulsó hacia atrás, cayendo sobre el mortero mientras murmuraba palabras oscuras en un tono sombrío. La mujer, atrapada dentro del mortero, preguntó confundida si eso era algún tipo de jarabe de azúcar. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, una gigantesca piedra de moler cayó sobre ella. Su cuerpo fue aplastado sin resistencia por el peso de la enorme roca. Una vez que terminó con ella, el maestro ordenó encender el caldero, pues era momento de comenzar a condensar las píldoras. Nuestro prota, paralizado por la espantosa escena que acababa de presenciar, permaneció inmóvil, incapaz de mover un solo músculo. Con horror observó cómo dos mujeres vaciaban el contenido del mortero dentro del caldero. Su mente comenzó a tambalearse. ¿Es esto real? No, no puede serlo. Fue entonces cuando escuchó al maestro hacer una pregunta inquietante. ¿Es cierto lo que escuché? ¿Te atreviste a faltarme el respeto frente a todos mis discípulos? Es decir, cuando él dijo que el maestro para él era basura. A eso se refería el maestro. Nuestro prota no tuvo el valor de responder. En lugar de eso, su única reacción fue repetirse a sí mismo que todo era una ilusión, una falsedad. Pero su silencio solo despertó la furia del maestro. De repente, el hombre saltó hacia él, exigiéndole una respuesta. Sin embargo, en el instante en que se acercó, su figura comenzó a desintegrarse en el aire. Y entonces todo se desvaneció. Nuestro prota abrió los ojos de golpe. Se encontraba en un hospital, atado a la cama. Su respiración era agitada y su cuerpo empapado en sudor frío. Un médico, sentado junto a él, lo observaba con una expresión analítica. «¿Cómo te sientes después de las ilusiones de esta vez?», preguntó con calma. Aquí damos contexto. Li Guan, al quedarse dormido, viaja al otro mundo. Parece demente, pero en realidad el otro mundo es tan real como este. Nuestro prota, aún aturdido, le respondió que la experiencia había sido la misma, el mismo entorno, los mismos sucesos, todo idéntico. Sin embargo, esta vez hubo una diferencia. Vio al maestro Crutch matar. Es decir, el doctor le pide detalles sobre ese mundo y lo que pasa, ya que solo nuestro prota tiene esa habilidad. El doctor le dice que debe concentrarse en la estabilidad mental, ya que se ha salido del desorden de percepción ilusoria. Le sigue diciendo que todo lo que ves es falso, solo está en tu mente. Le aconseja que no sea atrapado por ese mundo falso. El protagonista solo lo ve marcharse mientras el doctor continúa. Pero cada vez que entres en una ilusión, recuerda actuar conforme a la lógica. Solo entonces serás capaz de dejar este hospital psiquiátrico. En ese momento, una chica va entrando. Le dice con calma: «Escuchaste al doctor, ¿verdad?». Él la observa. Es una chica que le dice: «Asegúrate de escuchar las palabras del doctor para que puedas salir rápido de este hospital psiquiátrico». El sorprendido le menciona el nombre a la chica. Ella se sienta a la par de él, con una mirada calmada, y le dice: «Te ves realmente aterrador cuando sonríes».
Le pide que deje esa mirada siniestra y le pregunta qué le trajo. Con sorpresa, saca algo y le dice, los materiales de revisión personalmente asignados por los maestros para el examen de 6º grado. Él le responde, ajá, sí, pero hemos estado jugando juntos desde que éramos pequeños. ¿Vas a tomar venganza de esta forma acaso? Ella lo golpea en forma de broma y le dice, por supuesto que no. Le da los textos y le dice, también te traje esto. Vemos que es un videojuego. Él inmediatamente quiere arrebatárselo, pero ella le dice, cálmate. Solo dime, hermanita bonita, y te lo daré. Él hace caso a lo que ella dice y en ese momento ella se queda estupefacta. Él toma el videojuego y dice, realmente eres mi hermana verdadera. ¿No sabes qué aburrido es estar atascado en este hospital de demente? Incluso si no estoy loco, estoy cerca de volverme loco. Ella le responde, deja de decir tonterías, no pienses en eso. No olvides lo que me prometiste. El sorprendido le pregunta, ¿de verdad? Ella asiente y él se acerca diciéndole, prometimos ir juntos a la misma universidad. La abraza y ella queda conmocionada. Él le dice, te lo prometo, me voy a recuperar. Ella, muy sorprendida, comienza a llorar y le dice, por favor, hazlo pronto, te estaré esperando. Ella se alistaba para irse. Nuestro prota se ofreció a acompañarla hasta la puerta del hospital, pero al intentar levantarse, comenzó a sentir que su cabeza daba vueltas. Trató de apoyarse en el escritorio junto a su cama, y en ese momento vio el mismo mortero y maja que había visto en sus alucinaciones. Intentó mantenerse sereno, convenciéndose de que no era posible que algo así estuviera en la habitación. Al notar su desconcierto, ella le preguntó si se encontraba bien, pero él estaba sumido en sus pensamientos, recordando que había seguido las indicaciones del médico durante los últimos días, lo que hacía que no entendiera por qué esto estaba ocurriendo. Recuperándose un poco, le dijo que solo bromeaba. Ella se molestó por su actitud infantil, así que comenzó a marcharse. Nuestro prota decidió detenerla, pero al girarse hacia el escritorio, se preguntó si lo que veía era real, sin darse cuenta de que comenzó a correr tras ella, pidiéndole que lo esperara fuera del hospital. Le dijo que no se enojara y le explicó que solo quería hacer algo. Ella sonrió, pero de repente se dio cuenta de que las personas a su alrededor actuaban como los de la cueva. Ignorándolos, se acercó por detrás, preguntándose si realmente lo estaba ignorando. De repente, ella le acarició la mejilla y le dijo que volvería a verlo la próxima semana, pidiéndole que se cuidara mientras estaba allí. Después de eso, se despidieron. Una vez que ella se fue, él comenzó a caminar de nuevo hacia el hospital, con la mente llena del recuerdo del mortero que había visto en su habitación, preguntándose si su condición se estaba agravando. A este paso, no lograría salir del hospital antes de los exámenes de ingreso a la universidad, y no podría tomar el mismo examen de ingreso a la universidad que Nana. Molesto, intentó gritar, pero se detuvo al notar algo en su bolsillo, preguntándose qué era. Lo sacó y vio que era el mismo pis que la mujer en sus alucinaciones le había dado. Lo probó para asegurarse de que fuera real, sin entender cómo algo de sus alucinaciones podría haber aparecido en el mundo real. Al darse cuenta de esto, comenzó a correr para contárselo al médico, pero un pensamiento lo detuvo en seco. Si esto era real, significaba que había más de lo que parecía en sus alucinaciones. La escena se trasladó de nuevo a la alucinación, donde nuestro prota había reunido a todos en la cueva. Les preguntó si tenían dinero, pero al no obtener respuesta, les explicó que necesitaba colgantes de oro, plata o jade, ya que no podía hilarlos allí. Les pidió que se los dejara tomar prestados. Para su frustración, nadie respondió, lo que lo llevó a pensar que esos drogadictos tenían nada. Igual que él, a punto de rendirse, escuchó una voz que lo llamaba. Era la mujer que había salvado del discípulo, pidiéndole que la siguiera. Después de guiarlo a un lugar tranquilo, nuestro prota le preguntó qué necesitaba. La mujer comenzó a quitarse una tobillera de oro de la pierna, y le preguntó si era lo suficientemente bueno para él. Se lo entregó y, después de examinar el anillo, notó que era un poco delgado, pero aún tenía algo de peso. Lo guardó y le dijo a la mujer que tomaría prestada la tobillera de oro por un tiempo. Y aquí comienza el plan del maniático para controlar ambos mundos. El prota,
Para premiarla, le entregó un bastón de caramelo, explicándole que era comestible y dulce, y que, a diferencia de otras cosas, este sí era real. Mientras tanto, los demás discípulos los observaban desde la distancia, viéndolos comportarse de esa manera. Comentaron entre ellos que esperaban algo interesante, pero lo que estaban viendo no tenía gracia, ya que se comportaban de forma tan extraña. El hombre de antes apareció y preguntó qué estaban haciendo. Al escuchar su voz, todos comenzaron a huir. Mientras corrían, llamó a Lee y le dijo que lamentaba que no pudiera ser utilizado como ingrediente medicinal para el maestro. Nuestro prota se quedó en silencio, recordando que el hombre se llamaba Xiniang. Al ver que no recibía respuesta, el hombre comenzó a alejarse y le ordenó regresar a su trabajo, advirtiéndole que, si no tomaba bien la medicina de su amo, lo despellejaría vivo. Mientras se alejaba, nuestro prota notó un colgante de jade en el hombre y se preguntó si era una antigüedad. Una sonrisa se dibujó en su rostro al pensar que pronto lo sería. La historia avanzó rápidamente, y pronto la oscuridad de la noche los envolvió. Nuestro prota salió de la cueva, aliviado de que todo había salido bien, ya que él no estaba allí esa noche. Es decir, se lo robó. Comenzó a pensar que, si lograba sacarlo, en el mundo real, podría venderlo y obtener algo de dinero para cubrir sus gastos de matrícula y los de Nana en la universidad. Después de eso, comenzó a caminar tarareando alegremente. Al poco rato, notó una luz al frente y se preguntó si había alguien allí. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, Xiniang apareció detrás de él, preguntándole qué hacía allí a esa hora. Aterrorizado, nuestro prota se giró rápidamente para mirarlo y trató de explicarle su situación. Sin decir más, Xiniang comenzó a arrastrarlo con él y le explicó que estaban escapando de ese miserable lugar y que ya se habían ocupado del guardia. El prota no podía creer aquella escena, ya que en realidad ellos querían escapar de ese macabro lugar. Mientras el tipo le dijo, «Ahora ven con nosotros, parece que eres un tipo de buena suerte, escapemos juntos de este lugar». El prota, confundido, le responde, «¿Por qué planean huir?». Pero en ese momento, el tipo lo agarra del cuello y le dice, «Si no vienes con nosotros te morirás aquí, es la única opción que tenemos». El prota piensa, «Este giro de argumento realmente es incomprensible. No importa, siempre puedo volver al hospital pase lo que pase». Cierra los ojos y dice que ahora tiene la clave para regresar. En ese momento, abre los ojos y suspira tranquilamente, viendo que la realidad lo había devuelto al hospital, ya que está otra vez maniatado como un loco. Suspira tranquilo, diciendo que probablemente la enfermera también esté dormida. No hay manera de verificar si robó el pendiente de aquel mundo a este. No había manera de comprobar si el colgante de jade y la tobillera de oro realmente habían venido con él, por lo que decidió regresar a la alucinación después de recobrar la conciencia. En ese mundo, se dio cuenta de que todos se habían ido, y él estaba solo, confiado de que no podían hacerle daño dentro de sus propias ilusiones. Se sintió más tranquilo y avanzó rápidamente hasta la mañana. Un hombre apareció corriendo por la cueva, gritando a todos que se despertaran, ya que el maestro había ordenado que todos se reunieran en el salón Wan. Al escuchar su voz, todos comenzaron a preguntarse qué ocurría, pero sabían de qué se trataba. Después de un tiempo, todos se reunieron en el salón. Al verlos allí, el maestro se acercó. Nuestro prota, curioso, se preguntó qué estaba planeando ahora. El maestro se dirigió a todos, informándoles que anoche, a las 3 a.m., algunas personas, incluidos 2 de sus discípulos más cercanos, habían intentado escapar. Expresó su gran decepción y les recordó las reglas del lugar, destacando las recompensas por mérito y el castigo por las transgresiones. El joven brillante notó a nuestro prota entre la multitud y al verlo en ese estado, trató de pedir ayuda. Nuestro prota pensó que era patético que se hubiera dejado atrapar tan fácilmente. El maestro levantó a todos en el aire con sus poderes y pronunció la palabra abierta, causando que se abriera un enorme agujero en el suelo. Nuestro prota, aterrorizado, intentó convencerse de que todo eso era solo una alucinación, que nada en ese lugar era real. Escuchó los gritos de las víctimas detrás de él, y perdido en sus pensamientos, notó que algo se movía cerca de él. Era un tentáculo gigante que arrancó a una de las personas que estaba a su lado. Nuestro prota
Se preguntó qué era esa cosa y si la había creado él mismo en su alucinación. El maestro les dijo a todos los presentes en el salón que recordaran lo que vieron ese día, destacando que ayudar a alguien a alcanzar la inmortalidad era un gran mérito, y prometió que, cuando ascendiera a la inmortalidad, nunca olvidaría la bondad de aquellos que lo ayudaron. Luego, el maestro se detuvo junto a nuestro prota y le preguntó por qué no se había ido con los traidores la noche anterior cuando le ofrecieron escapar. Nuestro prota permaneció allí, horrorizado, recordando lo ocurrido. Pensó que todo esto debía ser una ilusión y se dijo a sí mismo que no debía tener miedo. Con una expresión de satisfacción, el maestro colocó su mano sobre la cabeza de nuestro prota y lo elogió por hacer lo correcto. Antes de irse, le dijo que era bastante talentoso y que, a partir de ese momento, sería su discípulo oficial. Su nueva tarea sería administrar la sala de suministros. Nuestro prota, sorprendido, pensó que lo habían ascendido simplemente por no haber ayudado a los traidores a escapar. El maestro añadió que, desde ese momento, como su discípulo, nuestro prota no podría vivir sin un nombre de tarima, y lo nombró Shinyeong. Mientras escuchaba, nuestro prota se divirtió pensando que el antiguo Shinyeong acababa de morir, preguntándose si él acabaría de la misma manera, como en sus pensamientos. El maestro le arrojó una bolsa y le dijo que las 5 píldoras dentro eran elixires inmortales que él mismo había refinado. Explicó que esas píldoras le otorgarían 10 años más de vida y un aumento de fuerza. Después de esto, gritó a todos los presentes en el pasillo, advirtiendo que ir en su contra sería un callejón sin salida, pero que cualquiera que lo ayudara recibiría una recompensa. Mientras tanto, nuestro prota observaba el elixir, preguntándose si había sido refinado utilizando un humano. Avanzó rápidamente y pronto se lo vio sentado en su cama del hospital, convencido de que había logrado sacar todo de su alucinación. Pero ahora sentía la necesidad de verificar la autenticidad del colgante de jade y el brazalete de oro. Si ambos resultaban ser reales, eso significaría que el elixir también tendría algún efecto, lo que le hizo pensar en probarlo. Sin embargo, antes de poder hacer nada, la joven irrumpió en la habitación, exigiendo saber por qué se había saltado la clase y cómo había logrado escapar trepando la pared. Le advirtió que algo importante tenía que haberle sucedido para verla allí. Nuestro prota comenzó a inspeccionar los alrededores, cerrando rápidamente la puerta y las cortinas. Al verlo actuar de esta manera, Nana interpretó mal la situación y le preguntó por qué estaba corriendo las cortinas, recordándole que la estación de enfermeras aún podía escucharlos. Desde el altavoz de la habitación, una voz les indicó que no podían escuchar nada, alentándolos a continuar con lo que estaban haciendo. Nuestro prota tocó algo en silencio con la mano de Nana y le dijo a la persona que dejara de ser entrometida y se concentrara más. Ella le preguntó qué era eso, y él le susurró al oído, pidiéndole que no hiciera ruido y le explicó todo lo que estaba pasando. Ella quedó estupefacta después de escuchar todo. Días después, nuestro prota estaba sentado en su cama, pensando que ni siquiera sus padres le creían, pues lo consideraban loco. Nana era su única salvadora, la única dispuesta a escucharle. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, escucharon la voz de una mujer desde el altavoz, anunciando que su novia había llegado para verlo. Entonces él salió a recibirla. Notó que algunos guardias se acercaban y al preguntar qué sucedía, el hombre le indicó que cerrara la puerta y no saliera por un tiempo. Le advirtió que, si veía al viejo Lu, debía informarles de inmediato, ya que se había escapado de su habitación. Nuestro prota se preguntó cómo un anciano frágil había logrado escapar de la sala de cuidados intensivos, pero decidió ignorarlo, ya que no era su problema. Optó por ir a ver a Nana. Un rato después, ambos fueron vistos afuera. La joven le comentó que había hecho que alguien evaluara el colgante de jade y el brazalete de oro. Tal como había dicho, el colgante de jade era una antigüedad auténtica, con un valor estimado de no menos de 400,000 yuanes. El brazalete, por su parte, también era de oro real. Al escuchar esto, nuestro prota exclamó que era exactamente lo que pensaba, y que no estaba loco de tanta emoción. La agarró con fuerza, gritando que no estaba loco. Y en ese momento, el mundo de la ilusión y la realidad comenzaron a fusionarse.
Después de eso, fueron vistos caminando juntos, y nuestro prota le dijo que sus habilidades eran reales, por lo que no debería curarse tan rápidamente. Luego le preguntó si estaba lista para convertirse en una mujer rica, pero ella lo golpeó diciéndole que estaba diciendo tonterías. Ella le explicó que no le interesaba el dinero, que su salud era mucho más importante que ese tipo de habilidades, y le hizo prometer que continuaría con su tratamiento y no dejaría de tomar sus medicamentos, advirtiéndole que, si no lo hacía, ya no lo ayudaría más. Nuestro prota prometió seguir su consejo. De repente, un hombre lo sorprendió, agarró a Nana y la inmovilizó contra el suelo. Nuestro prota reconoció a esa persona como Lu, el fugitivo que los guardias buscaban, y corrió hacia él, gritándole que se detuviera. Sin embargo, Lu lo golpeó en la cabeza con una piedra y el prota cayó al suelo. Nuestro prota intentó decirle a Lu que se detuviera, pero su mente recordó al maestro de sus alucinaciones y el elixir que otorga fuerza temporal. Miró a Nana, que aún estaba preocupada por él, y ella le preguntó si estaba bien. En ese momento, vio a nuestro prota comer una de las bolas refinadas, lo que desató una oleada masiva de energía en su cuerpo, dotándolo de una velocidad sobrehumana. Saltó hacia el viejo Lu, y antes de que el hombre pudiera reaccionar, nuestro prota lo sujetó por la cara y lo estrelló contra el piso, aplastándole la cara con sus propias manos. Le gritaba, endemoniado, te dije que pararas, que te detuvieras. ¿Acaso no me oíste? Vemos el cambio radical en sus ojos. Como todo un endemoniado, ya no es el prota que conocíamos. Poco después, nuestro prota fue encontrado encadenado en la peligrosa sala de confinamiento para pacientes, tratando de explicar que solo había estado defendiéndose. Le aseguró al médico que estaba protegiendo a Nana de Lu, pero este le respondió que su manera de manejar la situación no había sido simplemente un acto de defensa. Luego, le exigió que dijera la verdad sobre cómo había logrado herir tan gravemente a Lu usando solo sus manos. Ante la pregunta, nuestro prota vaciló. Viendo su reacción, el médico lo advirtió con seriedad, diciéndole que lo que más detestaba era que sus pacientes le mintieran, por lo que debía pensar bien antes de responder. Al notar la intensidad en la mirada del doctor, nuestro prota comenzó a idear una forma de salir de aquella situación, ya que no podía mencionar el elixir. Decidió entonces cerrar los ojos, entrar en el mundo de la ilusión, y dentro de él, vio al médico intentando despertarlo. Cuando volvió en sí en ese mundo, comprendió que esa era la única salida. Avanzando en el tiempo, se le vio en un templo acompañado por un maestro y sus discípulos, quienes oraban frente a una imponente estatua. El maestro dirigió a todos en la sala para anunciar que nuestro prota acababa de unirse al templo y aún desconocía muchas cosas. Por ello, encomendó a uno de los superiores la tarea de instruirlo en todo lo necesario. Después de eso, el maestro ordenó a todos que se dirigieran al comedor. Pero un hombre sentado junto a nuestro prota lo observaba con una mirada sospechosa. Intrigado, comenzó a preguntarse quién era esa persona y por qué lo miraba de esa manera. Más adelante, ambos fueron vistos descendiendo una escalera. La persona a cargo de nuestro prota le explicó que el hombre junto al maestro era el señor Hano. Además, le reveló que, tras la traición del mayor Hanan y Yang Xin a la secta, Hanu se había convertido en el único discípulo interno restante del maestro. Luego le ordenó que, a partir de ahora, mostrara respeto a todos los que encontrara dentro del templo y le advirtió que Hanu podía llegar a ser bastante mezquino. Es decir, le estaba advirtiendo algo, que se cuidara de ese hombre. En respuesta, nuestro prota comentó que acababa de convertirse en discípulo del maestro y que desconocía qué se esperaba de él, por lo que pidió más explicaciones. Sin embargo, el hombre le respondió que, aunque el maestro lo había aceptado como discípulo, le había asignado la tarea de administrar la sala de moscas. Si su objetivo era aprender del maestro los caminos hacia la inmortalidad, aún estaba muy lejos de lograrlo. Se dio cuenta de que necesitaba encontrar una manera de sacar más dinero de este lugar. La escena cambió a la sala de alquimia del templo, donde el maestro refinaba una píldora junto con sus discípulos. A medida que la bola de energía emergía del hogar de arcilla, sacó una botella mágica que comenzó a absorberla. Nuestro prota también estaba presente en la habitación, observando atentamente todo el proceso. Al principio,
Pensó que su único interés era obtener ganancias, pero pronto se dio cuenta de que este lugar ofrecía mucho más. Si lograba dominar esta habilidad, sus posibilidades serían infinitas. Antes de que pudiera terminar sus pensamientos, el maestro pronunció su nombre, sacándolo de sus cavilaciones. Nuestro prota le preguntó qué necesitaba que hiciera, mientras pensaba que este anciano podría enseñarle todo lo que deseaba saber. El maestro entonces le pidió que trajera el manual de hierbas conocido como Ling Miao. Al escuchar la solicitud, nuestro prota quedó desconcertado y su mente se llenó de imágenes de las mujeres que había visto convertirse en esas misteriosas bolas la última vez que visitó al maestro. Su vacilación no pasó desapercibida, y el maestro se acercó a su rostro y le preguntó con tono severo si no podía escucharlo. Sobresaltado, nuestro prota cerró los ojos, intentando escapar de la situación y regresar a la realidad. Cuando los abrió, se encontró en su habitación del hospital, con el médico y su madre de pie junto a su cama. Su madre, con el rostro lleno de preocupación, le preguntó qué le había sucedido en la cabeza y por qué estaba envuelta en vendas. Nuestro prota le aseguró que no debía preocuparse, que no sentía dolor. Al verlo en ese estado, su madre metió la mano en su bolso y comentó que había adelgazado. Luego, con un gesto maternal, le preguntó si la comida del hospital era mala y saque de uva favorito. Nuestro prota, conmovido, le dijo nuevamente que no tenía de qué preocuparse. Ella se mostró molesta por su situación. Luego, con evidente alivio, le dijo que era un alivio que hubiera despertado, justo cuando el médico estaba a punto de llevarla a reunirse con la familia del anciano que lo había atacado. Nuestro prota intentó justificarse, explicando que solo se había defendido y que el anciano fue quien inició la pelea. Su madre, con una mirada comprensiva, le aseguró que el médico ya le había contado todo lo ocurrido ese día y le garantizó que lo apoyaría, lo que llenó a nuestro prota de emoción. Antes de marcharse, le recordó que debía hacer caso al médico y tomar su medicamento a tiempo. Justo cuando ella se marchaba, nuestro prota la llamó. Ella se detuvo en seco y con furia en la mirada, se preparó para ir a enfrentarlos. Al verla tan decidida, nuestro prota pensó que sin duda los reprendería. Mientras reflexionaba sobre ello, su cabeza comenzó a dar vueltas y comprendió que su conciencia estaba regresando al otro lado. En ese instante, vio al doctor frente a él, diciéndole que podían continuar su conversación. Al recordar de qué hablaban, nuestro prota decidió que lo discutiría en otra ocasión. Cuando recuperó la conciencia en el otro mundo, lo primero que vio fue un pie frente a él. Al alzar la vista, notó al maestro sosteniendo algo en su mano. Intrigado, nuestro prota comenzó a preguntarse si el asunto de las píldoras refinadas con Ling Miao ya se había resuelto. Aún perdido en sus pensamientos, sintió de repente cómo el maestro le sujetaba el rostro con firmeza y le ordenaba que abriera la boca. Sin darle tiempo a reaccionar, empezó a forzar algo dentro. Alarmado, nuestro prota intentó averiguar qué le estaban haciendo tragar y, al enfocar la vista, notó que era una criatura con forma de tentáculo. Detrás de ellos se encontraba un ataúd, en cuyo interior una extraña criatura con tentáculos permanecía atrapada. Sin embargo, nuestro prota reaccionó con repulsión, retirándolo rápidamente de su boca y negándose rotundamente a consumir algo así, insistiendo en que no estaba enfermo. Al ver su resistencia, el maestro, sin perder la calma, llamó a 2 de sus discípulos. En un instante, ambos aparecieron y lo sujetaron con firmeza contra el suelo. «Debes comer esto», le ordenó el maestro con voz autoritaria. Sabiendo que no tenía escapatoria, nuestro prota optó por huir de ese mundo. Cerró los ojos y al abrirlos de nuevo, había despertado en la realidad. Apenas reaccionó, escuchó a alguien llamarlo por su nombre. Al girar la cabeza, pie junto a él, preguntándole si se encontraba bien. «¿Dime qué viste en tus alucinaciones?», preguntó el médico, agregando que sus fluctuaciones emocionales habían sido bastante intensas últimamente. Nuestro prota preguntó si había algún medicamento que pudiera ayudarlo a suprimir temporalmente las alucinaciones. El doctor guardó silencio por un momento, reflexionando, y luego, antes de marcharse, le indicó a Nana que había algunos de esos medicamentos en el escritorio y que más tarde le recetaría una dosis adicional. Antes de salir, el médico le advirtió que esos fármacos solo proporcionarían un alivio momentáneo.
Si realmente quería deshacerse de las alucinaciones, debía seguir su método de tratamiento. Tras la partida del médico, Nana se ofreció a darle la medicina. En ese momento, nuestro prota sintió cómo su conciencia comenzaba a desvanecerse, por lo que le pidió con urgencia que le pasara las pastillas. Al tomarlas, notó tentáculos en sus manos. Pero en cuanto las tragó, todo volvió a la normalidad. «Estoy a salvo», murmuró, lo que provocó la preocupación de Nana. Ella le preguntó qué quería decir con eso. Nuestro prota, intentando restarle importancia, respondió que no era nada, solo que la persona en su alucinación hablaba de forma extraña. Mencionaba que tenía histeria y le daba algo sospechoso. Añadió que él era una persona del mundo moderno, y que no había manera de que él dentro de la alucinación fuera su verdadero yo. Sin embargo, justo cuando terminaba de hablar, un tentáculo comenzó a salir de su boca y en un instante, su boca entera quedó cubierta por ellos. Nuestro prota entró en pánico y se preguntó por qué seguía alucinando si ya había tomado la medicina. Intentó calmarse, pensando que solo necesitaba cerrar los ojos y volver a abrirlos, convencido de que las alucinaciones desaparecerían. Pero al hacerlo, vio al maestro y a sus discípulos frente a él, quienes le reprochaban por casi tragarse la mano a pesar de que había prometido que no lo haría. Mientras tanto, nuestro prota se quedó allí, aturdido, preguntándose cómo podía estar sucediendo todo eso. Pensando en sus recuerdos de su otra vida, comenzó a dudar si todo lo que había vivido era falso, y si este era, de hecho, el mundo real en el que existía. Rechazando esa idea, apretó su cuello, convencido de que Nana no era una ilusión. Mientras lo hacía, terminó vomitando todo. Al escuchar la voz de Nana llamándolo por su nombre, una sonrisa apareció en su rostro. En ese momento, dijo en voz baja que ella no lo había dejado, que todavía estaba allí con él. Cuando miró, vio a Nana desvaneciéndose en el aire. Gritó pidiendo que se detuviera, pero fue inútil. Solo se quedó allí, frustrado, maldiciendo y preguntándose por qué esa ilusión no lo dejaba. La escena cambió rápidamente a una cueva, donde los discípulos trabajaban en silencio. La mujer que había salvado a nuestro prota antes se acercó con bollos al vapor. Él, sentado en una esquina en silencio, la ignoró y preguntó sobre el colgante. Ella le recordó que él mismo se lo había dado, insistiendo en que lo tomara, aunque intentó rechazarlo. Luego comenzó a reír, afirmando que no estaba enfermo. Nuestro prota le preguntó qué había ocurrido. Ella explicó que el hermano mayor Wong aprovechó la ocasión para golpearlo con una piedra, creyendo que había muerto, y luego intentó ir tras ella. Nuestro prota, confundido, preguntó por el destino de Wong. Ella le dijo que fue asesinado por sus propias manos y le preguntó si no lo recordaba. Al escuchar eso, nuestro prota recordó que la persona a la que había atacado era el viejo Lu. Se dio cuenta de que había estado convencido de que Lu no existía y finalmente, admitió que estaba completamente desquiciado. Es decir, los dos mundos están conectados. Lo que hace en uso tiene consecuencia en el otro y viceversa. La escena cambió mostrándonos a los discípulos limpiando el enorme horno de barro. Nuestro prota estaba allí, observando la sangre en el suelo. Comenzó a preguntarse si este lugar era realmente la realidad. Pensó en todos aquellos de su otro mundo. Sus padres, Nana, el personal médico, ¿habían existido alguna vez? Sumido en sus pensamientos, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Al volverse, vio al maestro caminando hacia él. El maestro le comentó que parecía querer decirle algo. Nuestro prota, temblando, respondió con voz vacilante que este discípulo admiraba profundamente el camino de cultivación del maestro y que solo se encontraba pensando en cuándo sería capaz de alcanzar ese nivel. El maestro, considerando patético el halago de su discípulo, encontró la respuesta algo divertida. Le comentó que tener ambición era positivo. Se molestó, cuestionándose cómo había llegado a esa conclusión. El maestro le explicó que no era que no quisiera enseñarle, sino que el camino del cultivo externo no era tan sencillo. Las píldoras comunes y la alquimia eran una cosa, pero si deseaba practicar tanto el cultivo interno como el externo, para alcanzar la inmortalidad, necesitaría más paciencia. Antes de que el maestro pudiera seguir, nuestro prota lo interrumpió y le preguntó si ya estaba cerca de lograr la inmortalidad.
El maestro, con una sonrisa, le respondió que no era tan fácil, pero estaba seguro de que podía alcanzarlo. Intrigado, nuestro prota le preguntó por qué estaba tan seguro de ello. Justo cuando el maestro iba a responder, sus discípulos lo interrumpieron, informándole que ya casi era medianoche y que si no se apresuraban a preparar la píldora, perderían el momento adecuado. Siguiendo su consejo, el maestro le pidió a nuestro prota que lo acompañara para que pudieran prepararse. Luego, se giró hacia él y le pidió que fuera a la sala de materiales a traer las hierbas medicinales que se habían recolectado 2 días antes. Nuestro prota, confundido, preguntó a qué se refería. El maestro, irritado, le recordó el día en que debía haber traído la guía medicinal blanca, pero debido a su histeria, el maestro perdió el tiempo de refinación de la píldora, por lo que ni el más mínimo detalle podía estar fuera de lugar. Al escuchar esto, nuestro prota se aterrorizó, pensando que el asunto de hacer las píldoras usando Ling Miao aún no se había resuelto. La historia luego cambió a la cueva, donde todos los discípulos se habían reunido y discutían que no podían escapar de ese lugar y que eventualmente todos terminarían muertos. Es decir, él tiene que sacrificar a la chica para hacer píldoras. Y eso es lo que él ha estado evitando. Nuestro prota le dijo a la chica que lo siguiera, ya que se dirigían hacia el maestro. En ese momento, ella le pidió a nuestro prota que si lograba salir con vida, le entregara un mensaje a su familia. Le explicó que sus padres vivían al pie de la montaña Nooshin, en el país de León, y quería que les dijera que su hija ya no estaba, que no podía cuidarlos en su vejez ni enviarlos al final. Nuestro prota, al ver la desesperación de su compañera, simplemente le dijo que no podía ayudarla con eso y le pidió que lo acompañara. Al ver su actitud, se mostró aún más aterrorizada, preguntándose por qué estaba actuando de esa manera. La escena cambió al maestro, quien estaba sentado en su enorme mortero dentro de la habitación, cuando nuestro prota le informó que había traído la guía medicinal. El maestro, con sus poderes, la trajo hacia él, pero en ese momento murmuró, diciendo que algo desafortunado pasaba, y le preguntó por qué tenía que caer en este mismo momento. Ella, aturdida, no sabía a qué se refería, así que el maestro le respondió que las propiedades medicinales habían cambiado por completo. Luego, le dijo al prota que devolviera a esa chica inútil por donde vino mientras la lanzaba a sus pies. El prota, calmado, sonrió y pensó, se acabó, ahora solo tengo que sacar a esta chica de aquí. Es decir, el prota la estaba salvando. Pero en ese momento el maestro le dijo, espera un minuto, revisa la píldora, no funcionó, tienes que ir a buscar a otra. El prota inmediatamente cambió de rostro diciendo, demonios. El maestro le ordenó, ve a buscarla rápidamente para hacer el elixir. De regreso en el templo, se vio que el maestro ordenó llevarse a alguien más, y vimos a una persona llorando diciendo, por favor, yo no quiero morir. En ese momento, el prota recordó cuando la chica lloraba porque ella sería la que moriría. Cuando el maestro los llamó, el prota pensó, no salvé a Bai. El maestro le preguntó, ¿no estabas inspirado en el camino del elixir? Mientras pensaba, el prota reflexionó, mientras ese desgraciado siga por el camino de las píldoras, no podré salvar a nadie. Todos morirán poco a poco. Si salgo a esta chica, está igual, alguien más mañana morirá. No puedo volverme su cómplice. Mientras tanto, el maestro le decía, si eres bueno, esta piel dura será tuya. Solo hay una fórmula. El prota le respondió, muchas gracias, maestro. Pero él seguía pensando, no puedo salvarlos, ni siquiera yo puedo salvarme. Aturdido pensó, no puedo salvar a nadie. El maestro le dijo, buen discípulo, ahora cómetela. Aturdido, el prota no sabía qué hacer, solo pensaba, para poder salvarla a ella y a los demás debo matarlo a él. Se tragó la píldora y en ese momento sintió un calor exorbitante, pues de él salió un aura de poder y un calor sofocante. El maestro le dijo, ve y descansa, esta medicina es muy poderosa, te tomará tiempo absorberla por completo. El prota le respondió, sí, maestro. Notamos que él estaba rodeado de una aura de calor. Se sentía muy poderoso, pero a la vez muy cansado. La escena cambió a cuando alguien le dijo, Señor, yo no quiero morir. Él seguía aturdido, endemoniado y pensó, tuve que tomar esa piel dura hecha de esa persona que no quería morir.
pero solo con una píldora hecha por esa persona gané un enorme poder. En ese momento alguien se acercó. Era la chica que él había salvado, quien le preguntó, ¿te sientes bien? El prota, aturdido, le dijo que sí, pero sus palabras no salían bien. La chica le respondió, hermano mayor, no tienes que culparte. Tú me salvaste, y esto no fue tu culpa. No fue tu culpa que alguien más muriera. Mientras ella seguía diciéndole cosas, él quedó en silencio sin decir nada. Ella, sospechando algo, le dijo, dime algo, ¿tú planeas ir en contra del maestro, verdad? Él se sorprendió inmediatamente, ya que la chica tenía razón. Eso era lo que él pensaba, matar al maestro. El prota inmediatamente le dice que guarde silencio. ¿Acaso viniste aquí solo para decirme esto? Es peligroso mencionar eso. Ella le dice muy alegre. Está bien, hermano mayor. Hoy es el día en que este viejo malvado pagará por todo. Todos en la cueva están aterrados, pensando que buscará más píldoras, es decir, así llaman a los humanos sacrificados. El prota ve que lo miran como cómplice de ese maestro malvado, es decir, le tienen miedo. Toma a la chica y le dice, salgamos de este lugar. Mientras se van, alguien los observa. El prota le dice que puede continuar. ¿Por qué hiciste algo sobre el viejo maestro? Ella le explica que ese otro viejo maestro es alguien a quien él no puede ver ni tocar. Mi abuelo me dijo que solo los practicantes de alto nivel pueden hacerlo. Sin embargo, el viejo maestro vuelve al mercado el día 1 y 15 de cada mes. El prota piensa que ese viejo protege al maestro, pero que los días 1 y 15 no puede monitorear el templo. Reflexiona sobre lo importante que es esta información. La chica le pregunta muy seria, ahora dime la verdad, ¿realmente quieres ir en contra del maestro? Él murmura, furioso, por supuesto, deseo hacerlo pedazos. La chica, emocionada, responde, entonces cuenta conmigo para esto, yo también te ayudaré. Desde la distancia, alguien dice, cuenta conmigo también. Ambos se sorprenden al notar que alguien los estaba escuchando. Es un tipo que se acerca y dice, hermano mayor, puede que no me recuerdes. Solo soy un niño nacido y criado sin gran nombre. Puedes llamarme Guma. En ese momento les entrega unos bollos de pan a cada uno. La chica le dice, tú nos estabas espiando, ¿verdad? Él responde que no los estaba espiando, que solo vino a buscar a su hermano mayor por protección y al final escuchó las últimas palabras. La chica le dice, nosotros no te conocemos, no sabemos si nos estás mintiendo o no. Él responde, admiro al hermano mayor. Esa es razón suficiente para unirme a su grupo. El prota piensa en el antiguo discípulo y cómo su grupo se unió de la misma manera. Luego le pregunta, Guma, ¿acaso no me temes? Él responde, no podría. Además, las acciones que toma son inevitables. El prota sonriente le dice, de acuerdo, puedes unirte, siempre y cuando no te arrepientas. Piensa en la manera de matar al maestro, pero con solo ellos dos será básicamente imposible por ahora. Reflexiona sobre las muchas píldoras que llevó al almacén, una por una. Lo único que puede hacer es recordar las últimas palabras de las víctimas, que pedían a gritos que no las matara. Se siente aturdido al ver que tantas personas han muerto. Llega a la caldera y le dice al maestro, la otra píldora está lista. El maestro responde, lo sé, lo has hecho muy bien últimamente. Le recuerda que será recompensado por sus méritos, pero también castigado por sus errores. Luego dice, si quieres aprender alquimia, empezaré por enseñarte la fórmula de la píldora nutritiva de sangre. El prota queda sorprendido. El otro discípulo lo observa, y el maestro agrega, no debes subestimar esta técnica. Aunque es simple, sigue siendo una técnica celestial dada por las escrituras celestiales. El maestro le da la receta para hacer el elixir y dice, 20 taels de elixir humano, medio yin de semillas de bálsamo, 24 taels de piedras de amanecer. El horno se ilumina hasta las 3 de la madrugada, la hora adecuada para tomar un baño. Usa tus ojos para iluminarlo en silencio. Usa tu aliento para jactarlo. Usa tu espíritu para fumigarlo. Eleva el calor lentamente con una llama gentil y enciende el horno a las 4 de la madrugada. El prota analiza todo y nota que las runas del suelo se están pegando a su ropa. Sorprendido pregunta, maestro, ¿este discípulo registrará esta fórmula en su túnica? El maestro queda muy serio, sin decir nada. Solo murmura un «oh» con una mirada escalofriante. El prota, confundido, dice, déjeme ver si lo escribí con error. Pero antes de que pueda reaccionar, el maestro le da una tremenda patada en la cara, reventándole el rostro.
El prota, ensangrentado, piensa: ¿qué le pasa a este maldito demonio? ¿Por qué de repente me golpeó? Cae al piso sangrando y sigue pensando: este maníaco ni siquiera me dio tiempo de explicar. ¡Demonios! Recuerdo que en las clases de la mañana no teníamos escritura. Eso significa: este bastardo demoníaco no puede leer. Sigue razonando. Si él no puede leer, entonces, ¿quién lee el libro celestial que mencionó antes? Alguien se acerca y le dice: no lo esperaba de ti. El prota lo mira sorprendido. Es el otro discípulo, que le dice: el maestro incluso está dispuesto a pasarte la fórmula del libro celestial. Parece que está muy feliz contigo. El prota responde: hermano mayor, es plan del maestro valorarme. Incluso si el maestro me dice todas las leyes inmortales del libro celestial, me temo que no puedes controlarlo. Le dice: está bien, por favor, sal. Voy a ayudar al maestro con los ingredientes. De repente, el tipo le da un tremendo golpe en la espalda, lleno de poder. El prota queda aterrado al sentir que le quebró las costillas. Mientras sigue golpeándolo, el otro discípulo grita: solo conseguiste la fórmula. ¿Quién te crees que eres, bastardo? Está lleno de envidia y enojo. Grita con furia: ¿cómo se atreve el maestro a suprimirme? El prota, ensangrentado en el suelo, comienza a reírse y le dice: parece que tu talento no es bueno. De otra manera, él te habría elegido a ti. El discípulo furioso grita: te mataré por ser una escoria. Le lanza un tremendo ataque creando un cráter en el piso. ¿Por qué eres tan desobediente? Te dije que te cuidaras de él. No tienes por qué provocarlo. El prota responde: ¿tú crees que va a matarme? Si más discípulos mueren, no seremos capaces de mantener este lugar. Además, el maestro está observando todo desde el costado. El otro discípulo pregunta sorprendido: oye, ¿qué fue eso? El prota se aterra. Demonios, metí la pata. No sabe de la existencia del maestro yo. Recuerdo que es un secreto que pocos conocen. Para disimular, comienza a reírse como un loco. El discípulo piensa que se ha vuelto loco y le dice: el maestro ya le ha dado la medicina. ¿Por qué está actuando así? El prota piensa: encontré la clave para avanzar, y sigue riendo como un tarado. Su plan para matar al maestro está tomando forma. Otro día, nuestro prota siguió provocando al mismo tipo y se dio cuenta de que la expresión de él había cambiado. Es decir, algo estaba a punto de suceder. Se mantuvo observándolo en secreto, pero el tipo continuó su entrenamiento paso a paso como siempre. Sin embargo, el 15 de febrero, ese día, el tipo comenzó a refinar píldoras. No vino al salón a practicar como siempre, no vino al templo, y él lo vigiló. Nuestro prota pensó: la puerta de la presidencia estaba abierta. Parece que está tramando algo, se le ve sospechoso. Pero alguien más estaba adentro husmeando. Nuestro prota se dio cuenta de que era otro tipo, quien estaba asociado con aquel discípulo. Lo vio salir y platicar con él. Parecía que estaban tramando algo. Ambos elevaron su aura de poder y comenzaron a desplazarse por todo el templo. Nuestro prota lo siguió vigilando y cuando finalmente se fueron, pensó: ahora es mi turno de entrar. Entró y de inmediato notó un olor desagradable. Algo apesta en este lugar. Parece que hay ratas muertas. Mientras seguía caminando, se quedó sorprendido y atónito. Frente a él, había una tabla de piedra ensangrentada que apestaba. Esta debería ser la escritura celestial, ¿acaso?, se preguntó. Comenzó a leer los nombres escritos con sangre en la piedra y dijo: esta escritura celestial claramente es una sutra, no hay método de alquimia aquí. ¿Cómo es posible que ese discípulo refine píldoras usando esta pequeña piedra? En ese momento, alguien le habló preguntándole si había venido con la persona que había entrado antes. Era un muñeco aterrador que le dijo: no te muevas. Nuestro prota lo observó con atención y de pronto comenzó a reírse y burlarse. De acuerdo. Lo que tú digas, respondió con ironía. Luego añadió: será justo a tiempo para que mi maestro descubra que no puedes entender nada de la escritura celestial. El muñeco se aterrorizó. ¿Qué demonios le pasa a este tipo?, pensó y luego preguntó en voz alta: ¿cómo lo supiste? Nuestro prota, en su mente, confirmó sus sospechas. Tal como lo pensé, es ese discípulo que me golpeó quien puede leer la escritura celestial. El muñeco aterrador exclamó: no es culpa mía, no puedo entender nada de esta maldita escritura celestial. Pero mi padre sí. Nuestro prota preguntó: ¿entonces la fórmula de alquimia para usar personas y refinar píldoras también fue algo inventado por ti? La muñeca sonrió y advirtió: solo tengo miedo de que descubra que soy inútil.
Entonces ya no me querrá. Mírame, no tengo manos ni pies. Nuestro prota la tomó. El muñeco se aterrorizó. Sin pensarlo 2 veces, lo estrelló contra el piso y lo pateó con furia. La criatura comenzó a gritar de dolor. Duele, duele mucho. Nuestro prota quedó atónito ante aquella cosa, pero no se inmutó. Furioso le espetó. Por tu culpa, las personas están siendo convertidas en píldoras. El muñeco aterrador se arrastró como una rata por el suelo, sollozando y llamando a su padre entre lágrimas. Me duele mucho. Nuestra historia comienza con nuestro prota, Michael Jung, quien frecuentemente se escapa de la clase y tiene conflictos con los demás. Es todo un loquillo. Desde el edificio cercano donde él se esconde, una chica alegre le dice que no se escape. Él dice que solo va al baño. Vemos que el protagonista tiene 18 años y solo le quedan 3 meses para el examen de ingreso a la Universidad Nacional. Es un joven desinteresado y poco comprometido. Ella, molesta desde la ventana, le reclama su actitud. Él le responde que hablarán más tarde. Ella, preocupada, le recuerda que solo quedan 3 meses para prepararse para el examen y le pregunta si realmente cree que podrá ingresar a la universidad con esa actitud malandrosa. Él responde que si otros han podido hacerlo, ¿por qué él no? Ya que los demás son tarados. Ella, aún molesta, le grita, ¿a quién te refieres? Él asegura que no es a ella, pero poniéndose serio, le pide que por favor no pierda el tiempo con él, que quiere que lo deje en paz. Ella, intentando alentarlo, le grita que no se rinda, pero sus palabras no surten efecto. Un chico que había escuchado la conversación le grita a ella que no sea tan ingenua. Responde que ese tipo no es como los demás, que parece no querer mejorar y que no debería importarle a alguien como él. Sin embargo, ella, algo asustada y confundida, comenta: pero tengo la sensación de que él no es lo que crees. Mientras tanto, el protagonista está oculto entre los arbustos. Unos chicos pasan y comentan que él nuevamente se ha escapado, diciendo que es la oveja negra del colegio. El protagonista, con una sonrisa burlona, les dice: hasta luego, chicos, y se va. Ya afuera, caminando por la ciudad, canta alegremente, disfrutando de la sensación de estar libre de clases, y decide que primero irá a jugar al billar. Reflexiona sobre cómo en realidad había estado dispuesto a estudiar mucho, ya que había tenido buenas calificaciones en la secundaria, hasta que apareció esa chica. Recuerda los momentos en que estudiaban juntos. Se le vienen a la mente los grandes ojos de ella, que le recordaban a los de una muñeca de porcelana, lo que lo llena de nostalgia. Luego, rememora el momento en que sus padres los descubrieron. El maestro Gold fue quien arruinó todo al llamar a ambos padres para que se presentaran. Mientras el padre de ella la reprendía, el padre de Michael también lo regañó preguntándole: ¿qué estabas haciendo? El maestro, al revelarlo todo, dejó claro lo sucedido. Michael, afectado por la situación, intentó defenderse, pero su padre le ordenó callarse, pues el maestro ya lo había dejado claro. El padre de la chica le dijo que no llorara y le señaló a esos hombres de clase baja, diciendo que su comportamiento era propio de su estatus. Luego, vemos al maestro comentar: esto es realmente gracioso. ¿Cómo podría esa chica enamorarse de Michael? El maestro se ríe burlonamente. Esos recuerdos son los que Michael tiene en mente mientras camina, y recuerda que, después de ese incidente, fue transferido a otra escuela, lo que significó que ya no pudo recibir más sobornos. Con el tiempo, fue perdiendo el interés en la escuela. Mientras sigue caminando, piensa que tal vez debería regresar a la escuela más tarde. En su camino, observa cómo 2 chicos están acosando a un hombre mayor, gritándole: «Oye, viejo, no te hagas el tonto, ¿no tienes algo sin pagar? ¿Lo entiendes?». El hombre responde: «Niño, no he hecho nada contra ti. ¿Por qué vienes a molestarme?». El chico, que está tratando de extorsionarlo, furioso, tira todas las prendas que el hombre tenía a la venta y le grita que ahora tiene la oportunidad de arrodillarse y llamarlo jefe. El hombre responde que los hombres ya no son como antes, que ahora son solo unos maleducados. El otro malandrín le grita que, si no paga, no lo quiere ver en ese lugar nunca más. Al escuchar esto, el protagonista se enfurece. El compañero de ese chico le dice: «Hola jefe, ¿cómo estás?». El chico voltea a verlo. Luego se gira hacia el protagonista y le dice: «Aunque este te haya llamado jefe, no te lo tomes a la ligera». El protagonista, con tono desafiante, le responde: «Bueno, ya que me conoces, vete al diablo». El otro chico lo advierte, diciéndole que deje de molestar al jefe más letal, Michael. El chico responde que ya no es pandillero desde hace tiempo, así que no le tiene miedo. En ese instante, el protagonista lo agarra por el cuello,
Lo levanta y le dice: «Tienes razón, no soy un pandillero, pero eso no significa que no pueda golpearte». El otro, asustado, le pide que lo suelte. Su compañero, para defenderlo, agarra un ladrillo, corre hacia él y le golpea la cadera. Con una mirada furiosa, el protagonista exclama: «¿Cómo te atreviste a golpearme con un ladrillo?». Con rapidez, le da una patada en el estómago a uno y un puñetazo al otro, dejándolos a ambos tirados en el suelo. Después de noquearlos, le dice al anciano que no debería vender allí, que mejor vaya al mercado de verduras, porque es un lugar más seguro. El anciano se gira hacia él y el protagonista, sorprendido, le pregunta: «¿Por qué me miras así?». El anciano le pregunta si es discípulo del templo de Shaolin. El protagonista responde que son tonterías y que no sabe nada de eso. El anciano, curioso, le pregunta: «Si no sabes Kung Fu, ¿cómo pudiste romper el ladrillo con la cintura?». En ese momento, el protagonista saca su estuche de lentes y dice: «Maldita sea, se rompieron mis lentes por el golpe del ladrillo. Mi padre ahorró mucho para comprármelos». El anciano le asegura que no debe preocuparse, que él le dará otros lentes como recompensa. El protagonista, con tono despectivo, responde: «Olvídalo, no creo que tengas dinero suficiente para darme una recompensa». El anciano replica que no se trata de dinero, sino de unos lentes especiales que ha guardado para un hombre destinado a recibirlos y parece que él es el elegido. Sorprendido, el protagonista responde: «¿Crees que soy un tonto?». Incrédulo, toma los lentes y comenta que tienen una descripción bastante extraña y que no son más que vidrio común. Al observarlos más detenidamente, exclama: «Vaya, son lentes de contacto». Al voltear para preguntarle algo más, se da cuenta de que el anciano ya ha desaparecido. Queda atónito, sin entender cómo sucedió. Mientras sigue caminando, reflexiona sobre la velocidad con la que se movió el anciano, y finalmente, decide que lo mejor será regresar a la escuela. Va camino a la escuela, más como una máquina en piloto automático. Al llegar al aula, se encuentra con el maestro dando una clase interminable de cosas que no entiende. Porque, bueno, ¿a quién le importa realmente? Justo cuando su cerebro está a punto de desconectarse, alguien le lanza un papelito. Lo agarra y lee el mensaje: «Michael, me alegra verte de vuelta en clase. Parece que finalmente quieres ponerte las pilas. Confío en ti, animalito querido». De repente su corazón empieza a latir a 1000 por hora y se da vuelta para ver a la chica hermosa que le lanzó el papel, la misma de la intro. Se siente como si le hubieran dado una dosis de energía. «Gracias, esto me revitaliza. Solo faltan unos 100 días para el examen. Tengo que terminar un libro cada 5 días, empezando con los del primer grado». Se pone a estudiar como nunca, pensando: «Por mi viejo, por Mari, no me voy a rendir». En ese preciso momento, entra una maestra y dice: «Guarden todo. Ahora tenemos una prueba sorpresa», anunció la maestra Jing Yao, la temida de matemáticas. De inmediato, la clase se llenó de murmullos nerviosos. Prueba. Y con solo 40 minutos para terminar, con su usual genialidad para salir del paso, recordó cómo siempre aprobaba los exámenes gracias a que le copiaba a su compañero. Pero ahora, con los lentes rotos, no podía ni leer el libro. Pensó en el viejito que le había dado esos lentes y se dijo a sí mismo que iba a aprobar, sí o sí. Sacó sus lentes, se los puso y murmuró: «Voy a intentarlo. Tal vez sirvan». Se los ajustó y se preguntó si al menos veía bien. Al mirar a su amigo que estaba delante de él, vio su hoja llena de respuestas. Pero estaba todo borroso. «Maldición, tengo mala suerte», gritó mentalmente, desesperado. «Vamos, claro, por favor», dijo, mirando la hoja llena de números y letras que se revolvían ante sus ojos. «¿Qué es esto?». Su visión se ajustó como si fuera la función de enfoque automático de una cámara. Apuntó directamente a la página. Se tocó el ojo y pensó: «¿Qué está pasando aquí?». Pero al cerrar los ojos y frotarse, lo vio todo borroso de nuevo. «Lo voy a intentar de nuevo», se dijo, decidido. En ese momento, logró ver claramente y se sacó un lente pensativo. Obviamente son esos lentes. Pero antes de que pudiera seguir su plan maestro, la maestra lo atrapó y le gritó: «¿Qué estás haciendo?». Él, nervioso, le respondió: «No me asuste desde atrás, profe, solo necesito ponerme los lentes de contacto y... rápido». Ya habían pasado 24 minutos y el pobre no había escrito ni una palabra. Él, un poco avergonzado, le pide a la maestra que le ayude con los lentes. Ella, un poco sorprendida, acepta y sin querer se acerca demasiado, casi dejándole los pechos en la cara. Él, rojo como un tomate, no puede evitar disfrutar el momento aunque trata de disimular. Ella, también sonrojada, pero con cara de pocos amigos, le da un toque en la frente y le suelta: «No seas tan pervertido».
Él, con una sonrisa nerviosa, le agradece y bromea. Gracias, maestra, como sospechaba. Después de quitarlos no veo bien las letras, así que esto sí que es un tesoro. Se aleja para mirar por la ventana, curioso por saber qué tan lejos podía ver. Pero lo único que observa son edificios que bloquean su vista. No le presta mucha atención al examen, sigue mirando hacia afuera. Y, en su mente, repite que lo que el viejito le dio es efectivamente un verdadero tesoro. Regresa a su asiento, convencido de que ahora nada lo detendrá para pasar este examen. En ese momento, un mensaje de Mari aparece en su teléfono y él sonríe tontamente. En el sueño, estaban en una playa bajo la lluvia tropical y Mari llevaba un bikini. Él empieza a recordar la escena y piensa, ¡qué vergüenza! Hasta en mis sueños todo se ve borroso. De repente se escucha la voz de Mari en el aula, y él, sin poder evitarlo, la mira y suelta. ¿Por qué estás en ropa interior? Se pone rojo como un tomate. Ella, sorprendida, le responde, ¿de qué hablas? Y él, tapándose los ojos, sigue con su interrogatorio. ¿Por qué estás tan descubierta? Ella, algo confundida, le responde, ¿descubierta? ¿Acaso estás ciego? Él, aún más confundido, le responde mirando con atención, geográficamente, no llevas nada. En ese momento, su mente empieza a hacer suposiciones, especialmente sobre el color de su ropa interior. Ella, dándose cuenta de que el chico sigue mirándola, se sonroja profundamente y le da una bofetada regañándole que no sea tan descarado. Él, sorprendido por el golpe, le responde, ¿descarado? ¿Por qué, si eres tú la que no lleva nada? En ese instante, algo hace clic en su cabeza. Esto no tiene sentido. Se da cuenta de que todo esto debe ser culpa de los lentes, la única explicación lógica, ya que Mari no podría estar así dentro del aula. La chica furiosa se da la vuelta y él, avergonzado, le dice, lo siento, Mari. Estaba un poco confundido. Debe ser que acabo de despertar y esto tiene que ser un sueño. Ella lo mira de reojo y responde, debe ser un sueño muy raro, y vuelve a girarse, aún molesta pero un poco divertida. Piensa, ¿por qué su descripción de mi ropa interior es tan precisa?